Hola, soy Jaime Heredia y esta es la segunda parte de nuestra tercera Open Class de la materia Arquitecturas y Diseño de Aplicaciones Web. Eh, Es correspondiente a la última semana, Arquitectura de la Información. Bueno, para empezar a hablar de la arquitectura de la información, lo principal es hablar de los conceptos fundamentales. Información, que es la estructuración y organización, la usabilidad y experiencia de usuario, la administración y gestión de contenidos y findability, que es la búsqueda y navegación, procesos de búsqueda que tiene el usuario para encontrar la información dentro de nuestra aplicación. De todos estos conceptos se hace cargo la arquitectura de la información. Entonces vamos a ver lo que son unos conceptos o unas definiciones para entender lo que es para entenderla mejor. La disciplina que consiste en organizar, jerarquizar y rotular la información presente en los sitios web, un software, una aplicación mobile e interfaces en general. ¿Sí? Esto es la arquitectura de la información. Aquí tenemos una definición de Rosenfeld y Moril del 2002. El diseño estructural de un espacio de información para organizar espacios con el fin de ayudar a los usuarios a encontrar y manejar la información. Este punto, encontrar y manejar la información. También es el arte y la ciencia de estructurar y organizar el entorno informativo para ayudar a los usuarios eficientemente a satisfacer sus necesidades informativas. Si se fijan, se habla de usuarios, necesidades informativas, encontrar y manejar la información. Todo esto, ¿cómo se va a lograr? Bueno, pues hay una serie de técnicas para empezar a hacer lo que es la fase de arquitectura o lo que un arquitecto de información puede empezar a hacer. ¿Sí? Vamos a tener que hay un contexto, un contenido y un usuario. Esto va a ser lo principal para empezar a hacer la arquitectura de cualquier sitio o aplicación. El contexto es todo lo que se pueda saber del cliente. Si el cliente no nos lo ha dicho, hay que investigarlo. Una organización de la empresa, ¿sí? Hay que saberla, hay que saber quién va a tomar las decisiones, quién va a estar involucrado en el trabajo de equipo, los perfiles de usuario, si es un proyecto hecho para una intranet o va a ser un proyecto para proveedores, qué tipo de lenguaje de comunicación es el que se va a utilizar. Por otra parte tenemos el contenido, que es la materia prima. Tenemos que saber qué tipo de contenido es, cómo se va a organizar, y para una buena organización de los contenidos se pueden usar patrones para la visualización. Tenemos los usuarios, que son lo más importante, pues son para quienes vamos a organizar los contenidos, y se debe de hacer en función de las expectativas de lo que el usuario quiere encontrar en el sitio. Tenemos que saber también si son empleados, proveedores, si van a realizar tareas, si ya realizan las tareas, qué tipos de problemas tienen ahora y cómo vamos a ayudar por medio de la aplicación a que esto sea más fácil. ¿Sí? La forma de recopilar toda esta información va a ser a través de entrevistas, cuestionarios, charlas. El contacto con los usuarios es ideal o fundamental y tendrán que evaluar qué tipo de técnica es la que les conviene más. Cuando un usuario llega a un sitio, lo analiza y seguramente se hace este tipo de preguntas. ¿De qué trata este sitio? ¿Dónde estoy? ¿Y a dónde puedo ir? Todas estas preguntas que tiene el usuario le pueden ayudar a responderlas los tres sistemas fundamentales que forman parte de la arquitectura de la información. ¿Sí? Básicamente, cuando cualquier usuario llega a una página web, lo primero que hace es puedo navegar por aquí, este es el menú principal, este es un menú secundario, puedo hacer clic en esto parece un hipervínculo que me lleva a otro sitio, pero estas dos informaciones parecen iguales. Y bueno, nosotros tenemos que estar preparados porque nosotros vamos a guiar al usuario para que él pueda encontrar cómo navegar por nuestra página web. ¿Sí? El usuario siempre debe aprender a localizar las secciones donde encontrar los contenidos. En este caso, esta es una página de un banco y el usuario sabe que por aquí, esta es la zona por donde va a navegar. Esta es una de las zonas donde puede encontrar
links a lo que es el sitio web. Esta es la ayuda, y aquí esta es una imagen de la lectura, de cómo generalmente se hace la lectura en las páginas web. Las zonas en color rojo son lo que son las zonas más calientes, es donde el usuario fija su vista, y son estas dos. Por lo tanto, la zona principal, donde tenemos que hacer que el usuario encuentre todo con facilidad, va a ser esta zona. Los sistemas que hablábamos, decíamos que está el sistema de navegación, ¿sí? Este es un ejemplo de una página de Amazon, y tenemos que tomar en cuenta que el sistema de navegación es a lo que llamamos menú, es el que nos va a ubicar, dónde estamos, a dónde podemos ir y cómo está organizado el sitio web. Esto nos va a decir todo esto. Reconoce los puntos en común, ¿sí? Son convenciones que son modelos de comportamiento de un usuario cuando utiliza una web que optimiza su trabajo. Por ejemplo, los sistemas de navegación, ¿sí? La posición de los menús. Esto ya es como muy estándar. Ya sabemos que los menús, por lo general el menú principal o genérico, va a estar en la parte superior, ¿sí? Esto ya se ha convenido por la mayoría de las webs tengan este menú en esta parte. Los submenús en la zona lateral, ¿sí? Y se fijan cómo se lee en Occidente, de izquierda a derecha y de arriba a abajo, ¿sí? Hay algunos patrones de navegación que son útiles, pero ya cada proyecto, según sus necesidades, los va a determinar la estructura, ¿sí? Tenemos los menús que son estructural, que es el menú constante, que es el que tenemos todo el tiempo; el menú local, que es el que nos va a llevar a contenido más específico; el menú contextual, que es el contenido relacionado. Por ejemplo, Amazon utiliza mucho los menús contextuales. Según lo que estás visitando, te hace recomendaciones. La navegación adaptativa, que son las recomendaciones que realiza el autor sobre otros contenidos que cree que pueden ser interesantes. Los enlaces rápidos, que son todo lo que son los hipervínculos, o por ejemplo también acceso directo a ofertas, que a lo mejor tú no estás viendo un artículo en específico dentro de eBay, pero te va a hacer una sugerencia. La navegación al pie, que esto ya casi es una norma de poner el pie de página en todo lo que son las páginas web; y la navegación utilitaria, que es la corporativa de contacto y localización, ¿no? Cambiar idioma, país, ¿sí? Es una navegación interna. Otro de los sistemas es el sistema de rotulado o etiquetado. Esto va a ser nombre de los menús, títulos de página, títulos de secciones y textos que van a servir de enlaces. Tenemos los enlaces textuales, que son los hipervínculos, que son suelen ser las palabras subrayadas o en azul. Y tenemos que las etiquetas deben ser claras, deben ser capaces de entender y de no confundir, ¿sí? Tenemos esta parte que son, bueno, pues textos que los podemos clasificar dentro de los orientados a tareas: abrir, guardar, cerrar, imprimir. Y la clasificación orientada a la audiencia, aquí tenemos lo más visto y aquí tenemos temas relacionados, ¿sí? Debe de tener consistencia, representatividad, lenguaje del usuario, nos tenemos que adaptar a ellos, y la simplicidad. Por otro lado, tenemos los sistemas de ayuda, que son los puntos de acceso al contenido, buscadores internos, ¿sí? Aquí hay que cuidar que el funcionamiento sea el correcto, porque puede frustrar más al usuario que ayudarlo. Desde el principio, desde antes de construir el buscador, hay que clasificar la información por medio de taxonomías, ya sea que se creen categorías por productos, por marcas, por tiendas, dependiendo de cómo vamos a clasificar la información. De esto se va a encargar el arquitecto de la información, de clasificar el contenido, ¿sí? También hay que preguntarse que dependiendo de qué página web se está desarrollando, si es necesario un buscador, ¿sí? Hay que ver cuántas páginas tiene el sitio, cuántas categorías tiene, qué tipo de términos buscan los usuarios, y si los usuarios esperan tener o no un buscador. Bueno, con esto terminamos lo que son los sistemas. Y aquí la pregunta es,
¿Cómo se debe de plasmar la navegación, rotulación y búsqueda gráficamente? ¿Cómo vamos a planear una navegación óptima? ¿O cómo se va a organizar el contenido? ¿Cómo se va a visualizar el cliente en el sitio antes del desarrollo? Ajá. Lo primero es la parte de la arquitectura de la información. Antes de llegar al diseño visual, es bien importante primero hacer una estructura. Aquí este es un ejemplo, ¿sí? Una vez que se han resuelto las características generales de la experiencia, la siguiente parte del trabajo se deberá plasmar un esquema gráfico, también conocido como mapa del sitio, que muestra las categorías principales de navegación y las relaciones de esas categorías en un sitio web. ¿Sí? Incluso podemos tener códigos de color para saber qué significa cada página, cómo se relaciona una con la otra, los niveles que tenemos, cuántos niveles van a tener, y aquí tenemos un ejemplo. Esta página, cómo será la navegación, qué contenido va a tener, cómo va a responder y cómo va a estar el usuario, cómo se va a mover. Aquí no estamos hablando de nada de diseño gráfico ni nada. Esta es la parte de diseño, pero diseño de la estructura. Esta parte es más importante dentro de la arquitectura de información. Pasamos también a otra de los esquemas que se tienen que realizar, son los de contenidos. Son representaciones en general y no son propuestas de diseño gráfico. Primero que hay que saber es dónde va a ir cada parte del contenido que ya se tiene. El arquitecto de la información lo va a distribuir dentro de las pantallas. Todavía sin saber cuál es el contexto final o el diseño gráfico final, sí ya vamos a saber dónde va a ir, por ejemplo, un video, los más destacados, qué tipo de información va a llevar cada uno de las cajas, ¿no? Estos son bocetos, son esquemas, y esto a su vez va a dar pie a lo que son los prototipos, que los prototipos nos van a ayudar a evaluar nuestro proyecto, y sobre de los prototipos se pueden hacer modificaciones que son mucho más baratas. En la arquitectura de la información, pues anatómicamente es la arquitectura de un sitio web que representa su esqueleto, el elemento del diseño que sostiene estructuralmente el contenido, y se define en las primeras etapas del ciclo de diseño, ya que de esta organización conceptual dependerán otros elementos de diseño, como diseño de interacción o diseño gráfico. ¿Sí? Entonces tenemos que se debe definir en las primeras etapas del ciclo de diseño. Bueno, muchas gracias por su atención. Nos vemos en la siguiente Open Class. Saludos.